Este programa fue hecho con el objetivo de dar información sobre un padecimiento del que no se habla mucho, pero es muy frecuente. El herpes. Dentro de las enfermedades infectocontagiosas, las más peligrosas son aquellas causadas por virus. Los virus son pequeñas partículas que no pueden vivir por sí solos, sino que necesitan de una célula viva, sobre todo para reproducirse, y a la célula que invaden la alteran de tal forma que algunas mueren. Algunas quedan con el virus latente, o sea, guardado, y otras sufren cambios que pueden llevar más adelante a desarrollar una enfermedad. Entre las enfermedades causadas por virus tenemos a la hepatitis, el herpes, las paperas y la rubiola, entre otras. La mayoría de los virus atacan la piel y las mucosas. Los virus se clasifican en grupos. Uno de estos grupos es el de los virus herpes. Dentro de este grupo están el virus herpes simple tipo 1, que ocasiona lesiones labiales y oftálmicas. El herpes simple tipo 2, que comúnmente ocasiona lesiones en genitales. Y el virus varicela zoster, llamado así porque el mismo virus causa estas dos enfermedades. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Doctor, ¿qué tiene mi hijo? Se trata de varicela. ¿Está seguro? No conozco a nadie que tenga varicela. Sí. Los síntomas que tiene su hijo son característicos. Hace 2 días, cuando me habló usted y me dijo que Juanito estaba decaído y con dolor de cabeza, podríamos pensar en muchas enfermedades, como gripe, paperas o varicela. Pero ahora ya se manifestó la varicela abiertamente. Las manchas y las pequeñas ampollas que tiene Juan en el tronco son características. Además, si se fija bien, algunas ya tienen una costra y también ya tiene unas lesiones en sus brazos y piernas. ¿O sea que le van a salir más? Sí, en la varicela por lo regular las lesiones aparecen primero en el tronco y luego se extienden a la cara y a las extremidades. Es importante que sepa que sobre las lesiones se van a ir formando costras que irán desapareciendo. Existe la posibilidad de que le salgan también algunas ampollas dentro de la boca. Ay, me da mucha comezón. No te preocupes, Juanito. Te vamos a dar algo para poder reducir esa molestia. Pero no te vayas a rascar, porque si te rascas, entonces hay mayor probabilidad de que se infecten y de que queden cicatrices. Siéntense, por favor. Gracias. Oiga, doctor, ¿y dónde se habrá contagiado? Seguramente fue en la escuela. Esta infección es muy común en niños, sobre todo en invierno y primavera. El periodo de incubación, o sea, el tiempo que transcurre desde que se contagia hasta que se manifiesta la enfermedad, es de aproximadamente 2 semanas. Ay, ¿y su hermanito también se va a enfermar? Es muy probable, ya que el virus viaja por partículas que están en el aire o por contacto directo con las lesiones. ¿Cuánto tiempo dura la varicela? De 1 semana a semana y media. ¿La varicela se tiene solo una vez en la vida? Una vez que el paciente presenta la varicela, queda inmune y con anticuerpos contra ese virus. Aunque pueden haber excepciones. Sin embargo, a pesar de que el virus atacó ahora la piel, se quedan las células nerviosas y viaja hasta el ganglio de ese nervio. Allí se queda sin hacer daño. En la edad adulta puede reactivarse y ocasionar lo que se llama herpes zóster. No me asuste, doctor. No, señora, no se preocupe. Solo se lo digo para que esté bien informada. Bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones del herpes zóster? En primer lugar, casi todos los casos son en adultos. No es común que se presente en niños. El herpes zóster comienza, al igual que muchas otras enfermedades, con síntomas inespecíficos, como fiebre y malestar general. Después se comienza con un dolor en alguna parte del cuerpo en forma unilateral, o sea, que se presenta en el lado derecho o izquierdo solamente. Esa zona adolorida corresponde al trayecto del nervio afectado. A los pocos días aparecen erupciones, generalmente en forma de vesículas, o sea, ampollas pequeñas en la zona del nervio afectado, que es la zona que le duele. Las vesículas se rompen, se forman costras y a veces se infectan en forma secundaria. Cuando la piel sana, el dolor persiste durante algún tiempo. Pero, ¿hay tratamiento para el herpes zóster? Sí,
aunque el tratamiento no es para erradicar la infección. Pero si se administran medicamentos antivirales en cuanto empiezan a salir las lesiones en la piel, se reduce el número de estas, la duración de ellas y la duración de dolor también. Y volviendo a mi hijo, doctor, ¿le ayudarán también estos medicamentos antivirales que mencionó? Claro, estos medicamentos pueden reducir la fiebre, el número total de lesiones, la comezón y el tiempo en que desaparecen. Sobre todo si se empieza a tomar dentro de las 24 horas siguientes al comienzo de las manifestaciones en la piel. En el caso de Juanito, estamos a tiempo. Le voy a dar esta receta, indicándole la dosis y cuántas veces al día deberá dársela. Esto hará que se recupere más rápido y pueda ir a la escuela. Esté al pendiente de su otro hijo. Si empieza con la misma sintomatología, hábleme. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Nos vemos, Juanito. Vas a ver que te vas a sentir mejor. Adiós. Hasta luego. Qué bueno que pudiste acompañarme en esta ocasión a la consulta con el ginecólogo. Como le comenté que tenías muchas preguntas acerca del herpes genital que tengo, me recomendó que vinieras conmigo. Sí, tenía muy presente acompañarte hoy. A pesar de que me has platicado lo que te ha dicho el doctor Jiménez, no es lo mismo oírlo de viva voz. Y quiero hacerle algunas preguntas. Mira, aquí traigo una tarjeta donde he apuntado algunas cosas que me gustaría saber. Me inquieta sobre todo que no le vaya a pasar nada a nuestro primer hijo. No te preocupes. El doctor me dijo que todo va a salir bien. ¿Sabes? Por lo que platiqué con el doctor, el herpes lo tengo desde algún tiempo atrás. De vez en cuando presentaba molestias como ardor al orinar, comezón y a veces flujo vaginal. Pero nunca había consultado a un médico por esas molestias. En primer lugar, no eran demasiado severas y en pocos días pasaba todo. Y en segundo lugar, me daba pena. Pero en la última visita con el ginecólogo, por lo del embarazo, coincidió que tenía esas mismas molestias. Y aproveché para saber de qué se trataba. El doctor me dio el diagnóstico de herpes genital y me dijo que era causado por un virus llamado herpes simple tipo 2. Señores Ruiz, pasen por favor. El doctor Jiménez los atenderá en un momento. Buenas tardes, doctor Jiménez. Le Buenas presento a mi tardes. esposo, Luis. Mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Tomen asiento, por favor. Gracias. Doctor, quise acompañar a Gloria para ver cómo va el embarazo. Y por otra parte, me tiene muy preocupado lo del herpes genital que usted le diagnosticó la vez pasada que vino. Sobre todo por nuestro hijo. Qué bueno que la haya acompañado. De hecho, hay cosas importantes que deben de saber y que tendrán que decidir ustedes. ¿Cómo adquirió el herpes mi esposa, doctor? Debe haber sido por contagio sexual. Doctor, nosotros llevamos 8 meses de casados y yo no tengo herpes. Mire, de acuerdo a las estadísticas, 1 de cada 5 personas tiene herpes genital. Lo que sucede es que no todos los que lo tienen lo saben. Cuando el virus entra a un huésped susceptible, o sea, a una persona sin defensas contra ese virus, va a presentar la infección primaria. En la mayoría de las personas, la enfermedad se presenta en forma subclínica, o sea que la enfermedad no es visible, pero existe. Solo en un 1% de las personas contagiadas se va a presentar clínicamente la enfermedad, con signos y síntomas. Si además consideramos que en muchos casos la enfermedad no es diagnosticada, como en el caso de Gloria, que antes no había acudido a un médico por esas lesiones, tenemos un bajo porcentaje de personas con conocimiento de su enfermedad. La mayoría de las personas que estuvieron en contacto con el virus quedan como portadores. Y algunos de ellos, no todos, presentan recurrencias de las manifestaciones de la enfermedad, generalmente por algún factor desencadenante como la menstruación, alguna enfermedad, el estrés, etc. ¿Estaré yo infectado, doctor? Dice que llevan 8 meses de casados, así que lo más seguro es que si usted no tenía el virus desde antes, posiblemente ya lo haya adquirido durante este tiempo. Pero le recomiendo que vea a su médico para confirmar el diagnóstico. ¿Qué va a pasar con el bebé? Nosotros no queremos que le pase nada, doctor. No se preocupe. Es muy raro que el bebé de una madre con herpes genital tenga algún defecto. Es más común en un momento dado que haya abortos espontáneos por la infección intrauterina con el virus que defectos congénitos. O sea que no hay ningún peligro.
Yo me refería a lo que preguntó su esposo acerca de defectos por daño del bebé dentro del útero. Pero hay que saber que si en el momento del parto usted tiene lesiones, por seguridad debe realizarse una cesárea, ya que si pasa por el canal vaginal infectado, el bebé puede contagiarse en el momento del nacimiento. Y en ese caso, ¿qué le pasaría al bebé? Las infecciones de este tipo en un recién nacido no son muy comunes, pero pueden tener consecuencias graves. Pueden tener lesiones en la piel, en los ojos o en la boca. Pero lo más grave es que pueda afectarle el sistema nervioso y quedar con defectos en este. Entonces, si no hay lesiones, ¿ya no hay riesgo? Sí hay riesgo, pero es mucho menor. De hecho, la mayoría de las infecciones por herpes en recién nacidos son de madres que desconocían tener herpes. Por lo tanto, no se tomaron las precauciones necesarias. En el caso de Gloria, afortunadamente, ya lo sabemos. Y se va a hacer todo lo posible por evitar que suceda esto. Un paciente con herpes, a pesar de no presentar lesiones, está liberando de vez en cuando el virus. Y si por desgracia sucede esto en el momento de parto, existiría la posibilidad, aunque es baja, de que se infectara el bebé. ¿El embarazo modifica de alguna forma el curso de la enfermedad? Generalmente, en la mujer embarazada, los brotes del herpes se presentan un poco más frecuentemente de lo que se venían presentando antes, ¿no? Hay estudios que indican que mientras más se acerque el momento del parto, es más probable que se presenten las lesiones. Se ha visto además que cuando el ataque inicial del herpes se presenta durante el embarazo, es más probable la presencia de lesiones en el momento del parto. En el caso de usted y por la historia que tiene, este ataque inicial no sucedió durante el embarazo. Este es un dato importante a considerar. Entonces, ¿ya es un hecho de que nuestro hijo va a nacer por cesárea? Primero hay que tener en cuenta que el herpes genital no es el único motivo por el que se practican cesáreas. Habría que ver si su esposa no tiene algún otro factor de riesgo que nos indicara la cesárea. En segundo lugar, considerando específicamente el punto de herpes, habría que tener en mente dos posibilidades. La primera sería de considerar la cesárea como un método preventivo, tenga o no lesiones en el momento. La segunda sería la de permitir que nazca por vía vaginal, si no tiene lesiones ni ninguna sintomatología en el momento del parto. Y si no se han presentado muchos brotes durante el resto del embarazo, ya que de acuerdo a reportes, el virus se libera solo en 1 de cada 100 días. O sea que habría pocas posibilidades de contagio. En este caso, solo es necesario que se vigile muy bien al bebé para que si se presenta alguna sintomatología o lesión del herpes, se le dé tratamiento inmediato para evitar consecuencias. ¿La decisión no la tenemos que tomar ahora o sí? No falta mucho todavía para el nacimiento de su hijo. Y además habrá que tomar en cuenta la presencia de brotes y su gravedad durante el resto del embarazo, y su ausencia o presencia cerca del momento del parto. Habrá que valorarla nuevamente conforme se acerque el momento del parto y entonces sí, ustedes tendrán que decidir. Doctor, ¿después del nacimiento ya habrá pasado el peligro para el bebé? El mayor peligro sí. Pero a pesar de que el herpes genital se cataloga como una infección de transmisión sexual, en realidad se contagia por contacto directo. De esta forma, por ejemplo, si usted no tiene medidas de higiene adecuadas a través de sus dedos, podría llegar a infectar al bebé. Todas las personas que estén cerca del bebé deben tener buenas medidas de higiene. Doctor, ¿existen medicamentos para el herpes genital? Sí. Se llaman antivirales. Impiden que se formen nuevos virus sin afectar la función normal de la célula. Son muy efectivos reduciendo la gravedad del brote y la duración de las lesiones. Pero además disminuyen la liberación del virus de una persona infectada. Muchas gracias por su información y paciencia. Adiós. Aquí estoy para servirles. Y si surgen más dudas, háblenme. Me da mucho gusto que estén tan interesados en el bienestar de su futuro bebé. Muchas gracias, doctor. Ahora que lo conocí, sé que mi esposa y mi hijo están en muy buenas manos. Por nada. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bienvenidas. ¿En qué les puedo servir, señora? Muchas gracias por recibirnos, doctor. Mire, lo que pasa es que mi hija se ha sentido muy mal en estos últimos días. Ha tenido fiebre, dolor de cabeza y ha estado bastante irritable. Me comuniqué con el pediatra y me dijo que había que esperar a ver qué otro signo se presentaba. No ha querido comer bien. Anoche le vi la boca y tenía las encías muy rojas y hoy en la mañana me enseñó la lengua y tenía unas ampollas.
Yo por eso mejor decidí traerla, doctor. No se preocupe, voy a revisarla y en cuanto termine le comentaré cómo la encuentro. Pásele, señora. Pásele, por favor. Mire, señora, Teresa tiene también algunos ganglios del cuello agrandados y sensibles al tacto. Las lesiones que tiene en la boca son unas vesículas, o sea, ampollas pequeñas que se rompen fácilmente y entonces quedan úlceras con un borde rojo. Ella tiene lesiones no solamente en la lengua, sino también en el paladar y por dentro de la mejilla. Tal vez hoy mismo o mañana le salgan también en los labios. Son bastante dolorosas. Y es por eso que Teresa no ha querido comer. Dentro de unos días esto pasará y estará mejor. ¿Qué es lo que tiene mi hija, doctor? Bueno, su nombre completo es gingivoestomatitis herpética primaria, pero en términos comunes se conoce como herpes, solo que este ataque, por ser el primero, es más agudo. Herpes, pero yo pensé que el herpes solo salía en los labios. No. Puede afectar diferentes partes del cuerpo, inclusive los ojos y los genitales. Hay diferentes tipos de virus herpes. Normalmente las lesiones que salen en boca son por el virus del tipo 1 y las que salen en genitales son por el virus tipo 2. Su hija se contagió de alguien con el virus y como no tenía defensas contra este, está presentando un cuadro agudo. Hay algunas personas que aunque se contagien, no presentan síntomas de la enfermedad. A esto se le llama cursar con la enfermedad en forma subclínica. Todas las personas que se contagian, con o sin síntomas, se quedan con el virus. Este virus entra a un nervio y viaja hasta el ganglio de ese nervio, y ahí se queda sin causar problemas. Pero de repente cuando pasa algo, como que la persona tenga fiebre, se exponga mucho al sol, o esté muy estresada o se enferme, el virus sale otra vez hasta la piel y se presentan lesiones nuevamente. Estas se pueden presentar dentro de la boca, pero generalmente salen solo en los labios. Por lo regular en forma de ampollas muy pequeñas formando racimos y al poco tiempo se cubren de una costra café. Por esto es que se le conoce como herpes labial, pero en realidad se trata de una recurrencia del herpes como la que tiene su hija ahora. Bueno, ¿y esas recurrencias se pueden evitar de alguna manera? Existen antivirales que pueden reducir el número de recurrencias y que si son tomados oportunamente evitan que salgan muchas lesiones y reducen la duración de ellas. Gracias, doctor. Le voy a pedir que me haga una receta con el medicamento antiviral, la cantidad y cada cuándo dárselo a Teresa, para que se recupere lo más pronto posible. Doctor, ¿qué es lo que tengo? Tiene una enfermedad llamada herpes genital. ¿Qué me va a pasar? Tranquilo. Por favor, vístase. Le voy a explicar en qué consiste su enfermedad, ya que entre mejor la conozca, mejor control tendrá sobre la misma. Muy bien. Ahora sí hágame todas las preguntas que quiera. Mire, el virus del herpes ocasiona diferentes enfermedades como lo son el herpes zóster, la varicela, el herpes labial y el herpes genital. ¿Cómo me contagié? Este tipo de herpes es una enfermedad de transmisión sexual. Usted me comentó que es soltero y no tiene una pareja sexual estable, sino que anda con varias personas. Cualquiera de ellas pudo haberlo contagiado. Lamentablemente, la mayoría de los que tienen esta infección no lo saben por no atenderse oportunamente con un médico. ¿En cuánto tiempo se me va a quitar esta enfermedad? El virus del herpes queda en forma latente en el cuerpo. Las lesiones que tiene desaparecerán en unos días, pero el herpes genital puede ser recurrente. ¿Quiere usted decir que me van a salir más lesiones como las que tengo actualmente? ¿Cada cuándo me van a salir? No es posible saber cada cuándo le van a salir nuevamente.
La mayoría de las personas presentan otro brote en menos de un año de la primera aparición y posteriormente puede variar entre 2 a 8 brotes al año. Entonces, ¿no existe medicina que me la quite? Existen medicamentos para lograr que los síntomas sean menos severos, que la duración del brote sea más corta e incluso para que los brotes sean más espaciados. Si usted toma el medicamento antiviral que le voy a recetar y sigue las indicaciones que a continuación veremos, tendremos un mejor control de su padecimiento. A ver, doctor. Es importante que usted sepa reconocer los primeros síntomas del brote del herpes genital, ya que entre más pronto tome el medicamento, mejores resultados tendremos. Recuerde, puede haber dolor, ardor o comezón en genitales. Puede llegar a tener fiebre, cansancio, dolor muscular o dolor de cabeza. También puede tener sensación de ardor al orinar, dificultad para hacerlo o alguna secreción de la uretra. En el lugar donde aparecen las lesiones, primero hay inflamación, después hay enrojecimiento y la aparición de pequeñas ampollas o vesículas que se rompen y dejan úlceras que posteriormente se convierten en costras y finalmente desaparecen. ¿Cómo funciona la medicina que me va a dar? Mire, lo que hace es evitar que el virus se siga reproduciendo, disminuyendo así la duración del brote, la gravedad de los síntomas y espaciando la aparición de los siguientes brotes. Además de tomar la medicina, ¿debo hacer otra cosa? Es conveniente que use ropa interior de algodón y holgada. Hay que evitar que las lesiones se diseminen a otras partes del cuerpo, como por ejemplo los ojos. Así que evite tocar las lesiones. Y si lo llega a hacer, lávese después las manos con agua y jabón. Es muy útil llevar un récord de los síntomas que se le presenten en cada brote, así como la fecha y duración de este. Esta información la iremos revisando en las consultas subsecuentes para evaluar los resultados que vamos teniendo. Lo más importante es evitar que otras personas se contagien. Se considera que el herpes genital es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y se calcula que 1 de cada 5 personas en edad reproductiva la padece. ¿Cómo puedo evitar contagiar a otras personas? Durante las lesiones, evite tener relaciones sexuales. Después no tiene que dejar de tener relaciones, pero sí debe ser prudente. Necesita aceptar su responsabilidad y tomar precauciones para evitar diseminar la enfermedad. Además que así se protegerá usted de adquirir alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Bien. Muchas gracias por todo, doctor. De nada. Cuídese y por favor, cualquier duda que tenga, llámeme con toda confianza. Claro que sí. Esperamos que este programa haya cumplido su objetivo y usted cuente con la información que requiere sobre herpes, para que ante cualquier síntoma visite a su médico. Siempre mantenga presente que el herpes, como muchas otras enfermedades, conociéndola y siguiendo las recomendaciones del médico, puede controlarse. Lo importante es consultar a su médico. No se automedique, consulte a su médico. Este programa es cortesía de Laboratorios GlaxoWellcome.